Como le da que cuando hay este lo damos mucho. yo que lo muy bueno, que cambio se llama manejar. Yo lo que digo que no, es que hay que poner ¿cómo no Pero sí, verdad. Sí, todavía sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, no puedo pedir, más. Hola, ¿cómo le va? ¿Y?
Ya, pero acá más, ya está con terapia, pero acá más. No, yo eso es lo que creo Sí, no, no. Nada que hacer, nada que hacer.
Magna, ¿qué hay que hacer con la botella? ¿Se la está tomando todo? ¿Tú no has hablado con ella? No, que yo no la veo como el tema aquí. Le hago que más duro que me parece. Bueno, y coloca esos guantes de Martín Vargas, porque parece que Juan se como de la meta. Te queda lo cabo y ahí empieza yo a pegar. Ahí lo veo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, sí, pero yo le llamé de otro teléfono. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo está? Se perdió el... Lo pillaron, se llamó el enfermo. Avión. Sí, la 8. Buenos días. Buenos días. En nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano, y habiendo quórum en la sala, se abre la sesión extraordinaria número 8 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Muchas gracias. Super ceremonias. Si quieres vienes para acá usted para presentarla acá. Gracias. Bueno. La tabla tiene un solo punto para la sesión de hoy, que es la presentación del convenio para la implementación del programa de uso compasivo del aceite cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico, entre la Fundación Daya y el municipio. Para eso hemos invitado a Ana María Gasmuri, quien va a hacer una exposición respecto de cuál es el nuevo modelo aplicable entre la Fundación, Municipio, Ministerio de Salud hoy día, porque pasa a ser eso, parte de cómo hay políticas públicas respecto a este punto, nosotros, y yo particularmente como alcalde, he estimado que en la ciudad de Talcahuano, teniendo tantas personas con padecimientos, incluso más, esto es sotoboche porque se vende en lugares clandestinos. Hay gente que se traspasa los medicamentos, creo que no es una situación aceptable de mantener en una ciudad. Ese comercio larvado, secreto, tiene otro nombre y por tanto en el corto plazo deriva también en el tráfico de este tipo de
de fármaco, porque así está entendido. Por lo tanto, para mí no tiene, no tengo los rubores ni las contradicciones en este tema. Esto es para mí con usos médicos, paliativos, entendiendo que también hay una canasta del Ministerio, pero acá está presente en la sala además nuestro director de salud municipal. Nosotros tenemos un listado largo de personas que no acceden por diferentes causales y también nos interesa que ellos puedan tener, por lo tanto, el vínculo con este tipo de modelo para poder paliar y poder mejorar su calidad de vida. No nos preocupa más que eso. Así que, Ana María, la idea es que tú expongas, que después haya preguntas por parte de la señorita concejal y señores concejales, y después entonces haya una contrarrespuesta, en fin, todo, y después procedamos a votar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias, alcalde. ¿Puedo pedir, si me no, un vasito de agua, quiero de los que sobran para allá? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, por poder venir a presentarles lo que es el proyecto que estamos desarrollando actualmente desde Fundación Daya, creando una plataforma de desarrollo del cannabis medicinal en Chile vinculado a la salud pública. Esa es nuestra mirada. Pero primero me gustaría partir generando un poco de contexto, porque muchas veces sabemos, ¿cierto?, sobre cannabis medicinal, escuchamos por acá una u otra cosa, pero a veces no tenemos clara la historia, no sabemos cuál es realmente en este tema, que a veces es polémico, que a veces es controversial, hay mucho mito. Entonces es importante también comprender un poquitito la historia general. Primero contarles quiénes somos nosotros, presentarnos. Somos Fundación Daya, una organización sin fines de lucro que tiene como misión la investigación, promoción e implementación de terapias complementarias y medicinas naturales, que tienen como fin, lo que buscan es ser un agente activo para colaborar a aliviar el sufrimiento humano. Además, es parte de nuestra misión colaborar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico, anímico y espiritual de las personas. ¿Cuál es nuestro sueño? Probablemente el mismo de todos los que estamos aquí esta mañana, ¿cierto? Una sociedad más amable, más empática, más generosa, en que sean esos vínculos los que primen entre las personas, la compasión, la generosidad y el amor. Un poquito de historia, orígenes del uso del cannabis. El cáñamo o cannabis sativa ha sido utilizado desde muy antiguo por la humanidad, incluso hay teorías que sostienen que está, que está antes que el hombre en el planeta, ¿cierto? De las primeras utilidades que quedan consignadas es la utilidad que tiene esta planta para la obtención de muy buenas fibras de excelente calidad para papel y para cuerdas, cosa que se ha extendido a lo largo de la historia. Por ejemplo, algunos datos anecdóticos que quizás ustedes desconocen: las carabelas de Cristóbal Colón, tanto las velas estaban hechas de tela de cáñamo como las cuerdas también estaban hechas de esta misma fibra. La primera constitución de Estados Unidos está hecha también en papel de cáñamo. También se utilizó desde muy antiguo como productos alimenticios, ¿cierto?, por el poder nutritivo de su semilla, y por cierto también como una planta sagrada, una planta maestra en diversas tradiciones espirituales para sus rituales religiosos. Cuando pensamos y nos concentramos en lo que son sus efectos terapéuticos, sus efectos medicinales, los primeros datos los encontramos en una antigua farmacopea clásica de la medicina china, el Zheng Nun Ben Tsao, que es del año 2737 a.C. También en el cuarto libro de los Vedas, de la Tarva Veda, y luego en el 1500 a.C. aparece ya en los primeros escritos, los primeros tratados de la medicina ayurvédica, medicina que existe hasta el día de hoy y que incluso en Chile ya ha llegado para quedarse. En el antiguo Egipto, Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, la antigua Grecia, Palestina, Israel, otros países árabes, también encontramos reportes y registros de estos usos terapéuticos de la planta cannabis. Galeno, el clásico Galeno, ¿cierto?, también menciona su uso terapéutico en sus escritos. Si nos trasladamos ahora a lo que es la historia occidental, particularmente a la Edad Media, encontramos también un nutrido reporte de los usos medicinales, los usos terapéuticos de la cannabis, como el Tratado Física de una abadesa alemana, Hildegard von Bingen, que en el año 1150 ya nos hablaba en este tratado sobre los beneficios terapéuticos de esta planta. Una larga lista. Samuel Hahnemann, todos ustedes yo creo que lo conocen también, el padre de la homeopatía, también consigna a la cannabis sativa como uno de los primeros medicamentos homeopáticos. Otra larga lista de médicos, dentro de los que se encuentra, por ejemplo, el que fue el médico de la reina Victoria. A la reina Victoria le recetaban cannabis por sus fuertes síndromes premenstruales, y esto consta en los libros de historia y es un dato anecdótico que se suele narrar.
Informe de la Comisión del Cáñamo Indio por la Comisión de Drogas 1894. ¿Por qué mostramos esto? Si ustedes se fijan, está la imagen del volumen 6. Esto nos muestra que esto fue un trabajo muy amplio, muy detallado, porque resulta que en esa época, como ustedes recordarán, la India era colonia británica, y resulta que los británicos se encontraron con que el uso de esta planta era una realidad muy extendida en la India, tanto por sus usos terapéuticos como por sus usos espirituales. Y sin saber mucho qué hacer, deciden hacer un largo estudio con muchas entrevistas a lo largo de toda la India, en que participaron médicos tanto británicos como hindúes, y la conclusión a la que llegaron fue que la supresión del uso de la hierba de la cannabis sería totalmente injustificada y contraproducente, ya que es inofensiva, utilizada con moderación para fines terapéuticos y espirituales. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque probablemente este fue de los trabajos hechos por científicos más largos y más serios, de largo alcance, que se hizo antes de que se estableciera la prohibición. Otro dato interesante, entre los años 1850 y 1937, los medicamentos en base a cannabis fueron los más recetados en los Estados Unidos, y no solo eso, los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos. Y ahí surge la pregunta, ¿qué pasa con esta planta que es capaz de producir todos esos medicamentos, que ha servido a la humanidad por tantos años, que de pronto es ilegalizada, ¿cierto? De pronto es borrada del mapa. De repente, y entonces, más o menos, por ahí anda la cosa, exactamente. Resulta que el año 1937 se prohíbe a nivel federal en Estados Unidos por razones de origen económico y de control social. ¿A qué nos referimos con razones de origen económico? Tal como decíamos al principio, este alto valor que tiene por sus fibras, en ese momento, en el año 37, a pesar de eso, todavía era un poco lento el proceso de obtener la fibra de la planta, pero en esa época se crea una máquina desbrozadora, que facilita mucho el proceso, y al facilitar ese proceso, evidentemente se vuelve en un tremendo competidor para la industria papelera y para la industria algodonera y para la naciente industria de las fibras sintéticas basadas en el petróleo, DuPont. Por ejemplo, solo para dar un dato, el material que obtenemos desde 1 hectárea de esta planta para producir papel es el mismo, es equivalente al que se obtienen con 4 hectáreas de árboles. Entonces, evidentemente es una competencia muy fuerte para la industria papelera de ese momento. ¿Y qué ocurre? Resulta que los dueños de las principales papeleras en Estados Unidos también eran dueños de los principales medios de comunicación, del principal periódico que se vendía y recorría todo Estados Unidos. Se orquesta aquí un complot, un verdadero complot para sacar a este enemigo, ¿cierto?, a este competidor económico, esta planta tan versátil, ecológica, barata, que atentaba contra los intereses económicos de estas grandes empresas. Entonces se orquesta esta campaña mediática estigmatizando a la planta, se generaron películas, ahí vemos algunas imágenes de ese tipo de películas, en que la verdad es que se recurrió a mentiras, a imágenes, muchas gracias, a imágenes estereotipadas. Por ejemplo, en una de estas películas que eran con unas músicas, ¿cierto?, muy terroríficas, media como película muda, veíamos a una persona que consumía cannabis, marihuana, como se le decía, ¿cierto?, y vemos cómo se transforma y empieza a buscar un cuchillo para salir a matar a alguien. Sabemos que esas cosas no tienen relación con lo que son los efectos de la sustancia, ni mucho menos. Otro de los rumores que se echó a correr en esa época es que esta planta había que prohibirla porque bajo sus efectos las mujeres blancas salían a buscar hombres negros. Efectivamente. Y resulta que sí, hoy día nos da risa, claro. Hoy día nos da risa, pero si pensamos en el contexto de la época de discriminación racial, eran afirmaciones que eran muy fuertes y que tenían su efecto mediático, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, bueno, ahí se estigmatiza. Bueno, y por otro lado están las razones de control social. ¿A qué nos referimos con eso? No nos olvidemos que en esa época hay una fuerte población proveniente de afroamericanos y de mexicanos que tienen incorporado entre sus hábitos, sus costumbres, el uso de esta planta. Entonces, al ilegalizarla, se constituye también una poderosa herramienta de control social hacia estas minorías. Posteriormente, con la Convención del año 61, Estados Unidos empuja a todos los otros países, a los otros estados, a ilegalizar en un convenio único y legalizar la cannabis en todo el mundo.
ilegalizarla. La prohíben en todo el mundo. Estados Unidos empuja al resto de los países a sumarse a esta ilegalidad. Por ejemplo, dato, antes de eso, en Chile se cultivaba cáñamo y muchísimo. De hecho, Chile llegó a ser tercer productor mundial de cáñamo. Y a partir de esta prohibición se erradicó también los cultivos de cáñamo en Chile. Era muy común la zona de San Felipe, los Andes, efectivamente, y había familias enteras que se dedicaban a esta actividad y que de un día para otro fue esto erradicado y sus costumbres, su forma de vida también borrada del mapa. Bueno, las consecuencias de la prohibición, evidentemente cuando surge la prohibición el mercado se sumerge en la ilegalidad y ¿qué es lo que aparece? El narcotráfico. Y por lo tanto comienza el aumento de la violencia y las muertes vinculadas con el narcotráfico, consecuencias que hasta el día de hoy vemos, ¿cierto? Nuestro continente no ha sido ajeno. Quizás Chile no es el país más afectado, pero sí está afectado, no podemos negarlo, por lo menos en Santiago, en la actualidad, al día de hoy, tenemos 83 poblaciones y 3 macrozonas de Santiago tomadas literalmente por el narcotráfico, ¿cierto? Es un problema fundamental. Pero más lo han sufrido países hermanos como México, como Colombia, también. Pero México, por ejemplo, se calculan en 60.000 las muertes en los últimos años por esta guerra a las drogas, por el tráfico, ¿cierto? Se crean focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, en estos países ha pasado exactamente eso, ¿cierto? Hacinamiento en las cárceles, aquí surge también surge un negocio perverso, ¿cierto? Las cárceles se llenan, pero por otro lado, esto impulsado desde Estados Unidos, sabemos que las cárceles son pagadas, también hay un negocio ahí que hay que mantener las cárceles llenas y, digamos, criminalizando a los usuarios de sustancias, es fácil mantener esas cárceles, ese negocio privado funcionando. Despilfarro de recursos públicos, se crean verdaderas fuerzas paramilitares, policiales, para perseguir a los usuarios de sustancias, invirtiendo muchísimos recursos en eso y sin obtener ningún resultado tampoco, ¿no? Aumento, criminalización de la población, por cierto, muchos ciudadanos son criminalizados sencillamente por usar una sustancia que de un día para otro fue considerada ilegal, aunque no hayan sido delincuentes ni no hayan cometido ningún delito, y aumenta el consumo en el mundo, especialmente entre los jóvenes. Y esto hay que tenerlo claro, una de las principales consecuencias de esta prohibición y esta guerra a las drogas ha sido que el consumo ha aumentado en los jóvenes, por supuesto, un efecto que todos quisiéramos evitar. Y para lo que nosotros nos convoca hoy día, la otra consecuencia seria fue el atraso en el progreso de investigaciones científicas. Se cortaron los fondos, los recursos que se destinaban a esta investigación, se restringieron de parte de los gobiernos y eso hace, por supuesto, que se atrasen las investigaciones. Derechos humanos y cannabis. La Organización Mundial de la Salud publicó en su Atlas Mundial 2014 que los cuidados paliativos al final de la vida, que son un asunto esencialmente de derechos humanos, ¿cierto? Solamente el 10% de la población mundial que los requiere los está recibiendo, es decir, 1 de cada 10. Y según la misma OMS, de estas personas que requieren estos cuidados paliativos al final de la vida, 1/3 son pacientes oncológicos y su principal problema es el acceso a los medicamentos y a los tratamientos adecuados que les permitan vivir con la dignidad, ¿cierto?, sin sufrimiento, de la forma en que todo ser humano merecería terminar sus días. Como decimos, este es un asunto esencialmente de derechos humanos y entonces, teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que surge esta Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides. ¿Y qué dice en términos simples y concretos? Todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabinoides y derivados de la cannabis según las prácticas de buena conducta médica y todos los pacientes tienen derecho al acceso al cannabis y a los cannabinoides como tratamiento supervisado por un médico independientemente de su condición social, nivel de vida o medios económicos. Esta declaración, ahí vemos la imagen, es firmada por diferentes organizaciones de todo el mundo, de Estados Unidos, Alemania, Italia, Noruega, Suiza, Francia, Luxemburgo, República Checa, y por destacados científicos e investigadores como el doctor Rafael Mechulán, ya vamos a hablar un poco más de él, y como el doctor Manuel Guzmán, destacadísimo científico español que va también liderando lo que son las investigaciones científicas en base a la medicina cannabinoidea. Esta declaración también es firmada por múltiples organizaciones a lo largo del mundo y dentro de ellas también Fundación Daya de Chile firma esta declaración de los derechos humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides. Investigación científica. Ya mencionábamos al doctor Rafael Mechulán, yo se los presento, este científico admirable fue quien, él es procedente de Israel, ¿cierto? En el año 64, el primer científico que identificó y sintetizó el THC, que es uno de los principales componentes de la planta. En los años 90, su mismo equipo de trabajo, siguieron investigando y descubrieron algo muy importante, el sistema endocannabinoide.
El sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos en nuestro organismo cuya función es llevar al resto de nuestros sistemas al equilibrio, a la homeostasis, es decir, regular el resto de los sistemas de nuestro organismo. Resulta que nosotros en nuestro organismo tenemos receptores cannabinoides y generamos endocannabinoides que se calzan, ¿cierto? Claro, exactamente como una reacción en momentos justamente frente al dolor, el estrés, la tensión, exacto. Cuando hay un desequilibrio, pero resulta que estos receptores cannabinoides que calzan muy bien con las sustancias que nosotros producimos, calzan también perfectamente con los fitocannabinoides, los cannabinoides producidos por la planta. Y de ahí se explica esta conexión y este potencial de tratamiento para los seres humanos, digamos, a partir de esta planta. El primer cannabinoide endógeno, es decir, que produce nuestro cuerpo, que se descubrió, se lo llamó anandamida, que viene de la palabra sánscrita ananda, que quiere decir felicidad, justamente porque es una sustancia que nuestro cuerpo secreta cuando tiene que venir a subsanar una situación de inflamación, de dolor, ¿cierto?, de irritación. Por eso le pusieron así. Esta investigación, este descubrimiento, posiciona a Israel absolutamente en la vanguardia de la investigación y el uso terapéutico de la cannabis. Actualmente 18.000 usuarios de cannabis medicinal se atienden en el sistema público de Israel. Se espera que de aquí a pocos años esa cifra aumente a 40.000. Este año también, el año pasado, está desactualizada esa ficha, se aprobó el uso en niños con epilepsia refractaria. El doctor Mechulán aplica sus resultados a sus enfermos con eficacia y espíritu de servicio, es decir, no es solo un investigador encerrado en su laboratorio, sino que evidentemente él pone al servicio de la comunidad los avances, ¿cierto?, y los descubrimientos que va efectuando. Por otro lado tenemos al que ya habíamos nombrado, el doctor Manuel Guzmán y la doctora Cristina Sánchez. Ellos son españoles, trabajan en la Universidad Complutense de Madrid y ellos están llevando adelante unas investigaciones muy de punta en relación a lo que es la terapia en cannabis como una terapia antitumoral y como neuroprotector. La doctora Sánchez nos habla, ¿cierto?, de esta capacidad apoptósica del THC. ¿Qué quiere decir eso? La apoptosis es el suicidio programado de las células cancerosas, es decir, cuando tratamos con THC la dosis indicada, ¿cierto? Esto está en fase de estudio todavía con animales, las células cancerosas se programan y se autoeliminan, se suicidan sin afectar las células sanas. Por eso esto abre un potencial inmenso de trabajo para utilizar la cannabis ya no solo como terapia paliativa, sino que además como terapia de primera línea para tratamiento del cáncer. De hecho, Israel ya lo anunció hace pocos días atrás que para el año 2016 ya va a tener disponible el primer tratamiento en base a cannabis ya para atacar directamente el cáncer, no como paliativo, sino como de medicina de primera línea. ¿Ya? Esta es una imagen de lo que es el sistema endocannabinoide. Tenemos principalmente dos tipos de receptores, el CB1 y el CB2. Y como podemos ver, no están solo en el cerebro, sino que están en todos los grandes órganos, en todos los sistemas, los pulmones, el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal, ciertos órganos reproductores, en el vaso, los huesos, la piel. Eso explica por qué esta planta, porque a veces nos llama la atención y decimos, ¿cómo una planta sirve para tantas patologías distintas, para tantas cosas distintas? Aquí está la explicación. Tenemos receptores en todos los órganos y en todos los sistemas del organismo que pueden verse, ¿cierto?, equilibrados con los cannabinoides. Perfil de seguridad del cannabis. Y esto es muy importante tenerlo muy claro. Anoche lo comenté en un programa de televisión y después yo me di cuenta que salieron dudas con respecto a eso. Este es un hecho absolutamente científico y lo pueden chequear en cualquier parte. La cannabis en su estado natural es una de las sustancias terapéuticamente activas más seguras conocidas por la humanidad, a diferencia de otras sustancias muy cotidianas para nosotros como son el alcohol, la aspirina, los analgésicos de origen opiáceo, ¿cierto?, la nicotina y la cafeína. ¿Y por qué es tan segura? Porque no existe la posibilidad de que nos produzca una sobredosis fatal. Es decir, sería imposible, tendríamos que tomar 30.000 veces una dosis para tener la posibilidad de morir intoxicado. Si yo hoy día me tomo 7 veces la dosis que me corresponde de aspirina, tengo 50% de posibilidades de morir por aspirina. O sea, y eso lo sabemos. Una vez leí unas comparaciones que eran bastante graciosas, pero tienes muchas veces, no sé cuántas, eran como 100 veces más posibilidades de morir al caerte de una silla que por cannabis. O sea, la verdad es que en ese sentido es verdad. Y por esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, poder tratar a niños muy pequeños con la tranquilidad de que no existe este riesgo de sobredosis cuando hablamos de niños que están con severas condiciones de salud que ameritan, por supuesto, un tratamiento de este tipo. Las patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis: epilepsia, esclerosis múltiple, glaucoma, dolores crónicos, cáncer, asma, depresiones, anorexia, adicciones.
Aquí me detengo un segundito con las adicciones para hacernos cargo también de algo que a veces la gente se confunde con algunos mitos. Hemos escuchado hablar muchas veces de que la cannabis o la marihuana, como se le conoce popularmente, puede ser la puerta de entrada al consumo de drogas duras. Ese argumento ha sido totalmente desechado científicamente, incluso fue manifestado públicamente por Francisca Florenzano, cuando fue directora del SENDA en la administración Piñera. Ella lo dijo públicamente y esto es así. Pero hoy día podemos decir no solo que no es la puerta de entrada a las drogas duras, sino que hoy día la cannabis está siendo la puerta de salida de las drogas duras. Se están implementando tratamientos de rehabilitación a adictos al alcohol y a la pasta base de cocaína en base a cannabis con muy buenos resultados, y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Para el insomnio también sirve, para la artritis, las afecciones inflamatorias, para los espasmos, la migraña, las enfermedades neurológicas, el SIDA, lupus y otros. A través de la historia, las formas de uso, las formas por las que ingresan a nuestro organismo han sido variadas, pasando desde la combustión, que probablemente es la vía menos saludable, la vaporización, los alimentos, tinturas, aceites, cremas y tópicos e infusiones. La experiencia actual, que es lo que nos muestra que la extracción es la manera más eficiente de extraer, ¿cierto?, de concentrar los principios activos de la planta, y es a eso lo que pensamos que se tiene que ir dirigiendo el futuro desarrollo del cannabis medicinal. Aquí vemos un mapa de lo que es la situación legal de cannabis medicinal en el mundo. Si ustedes se fijan, Chile está en azul, lo que quiere decir que en Chile es legal. Y efectivamente es así. Muchas veces no lo desconocemos, pero efectivamente es así. En Chile es totalmente lícito el uso personal para fines medicinales, el uso en general, pero particularmente hay 2 artículos en que se refieren al uso medicinal. Por lo tanto, en Chile es legal, pero no basta con que sea legal, porque eso no quiere decir que esté facilitado ni que esté regulado para poder acceder. ¿Qué sacamos con que algo sea legal si no está a mi disposición, ¿cierto?, si no lo puedo finalmente utilizar? En Estados Unidos vemos una tendencia ya irreversible, ya son 23 los estados que han legalizado el uso medicinal de la cannabis, además de las 2 que han legalizado para todo uso, ¿cierto? Y este año se espera que se sumen al menos 4 o 5 estados más, en una tendencia que claramente va en esa dirección. Y junto con eso, la cannabis regresa al catálogo oficial de la farmacopea vegetal de Estados Unidos, después de haber estado 70 años fuera de este catálogo, con esta monografía, una monografía muy completa. En el que quiera conocer más de la planta se puede comprar por internet y es muy interesante, realmente muy bien hecha. En Chile también se va a reincorporar a la farmacopea nacional gracias a un acuerdo que tenemos en Fundación Daya con la farmacopea nacional, porque para poder hacer la monografía se tiene que hacer con especímenes de origen legal, y al tener nosotros permiso legal para hacer el cultivo, podemos facilitar un espécimen de origen legal a la farmacopea nacional para realizar esta monografía. Datos interesantes: en Estados Unidos, en los estados donde se ha legalizado el uso medicinal de la cannabis, han descendido en un 25% las muertes por sobredosis de opioides, de analgésicos de origen opioide. Y eso es una baja muy significativa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque efectivamente, cuando podemos combinar los opiáceos con los cannabinoides, los opioides con los cannabinoides, podemos mantener mucho más bajos los opioides, que son los que sí tienen un riesgo de producirte la muerte por sobredosis, y manejar de mejor manera entonces, por ejemplo, las situaciones de dolor. Datos interesantes también, que a veces nos confundimos. Nosotros a veces creemos que las drogas, cuando son legales o están recetadas, por el solo hecho de ser así, son totalmente seguras. Y resulta que en Estados Unidos, en el mundo, perdón, el 60% de todas las muertes son por sobredosis de analgésicos que se dan con recetas legales. Entonces, ojo con la falsa sensación de seguridad que a veces nos da el título de legal en un fármaco, en un medicamento, en una droga. Un interesante estudio en Israel, abajo están las fuentes, si ustedes quieren verla y analizarlo con más detalle, nos muestra que un 95,5% de los pacientes notaron que la marihuana les ayudó a luchar contra su enfermedad, 90% de ellos indicaron una disminución de los dolores, y la mayoría notaron una mejora general del sentimiento de bienestar, así como del sueño y del apetito. 97% de los pacientes no tuvieron ningún efecto secundario indeseable resultante del uso de cannabis medicinal. Esta tabla es muy interesante. Es un estudio que se hizo en Israel, en Tikkun Olam. Tikkun Olam es el proveedor oficial de cannabis medicinal para el gobierno de Israel. Y se aplicó un tratamiento con cannabis a personas que estaban usando diversos medicamentos, ¿cierto? Y el resultado es muy interesante. Había 4 pacientes que usaban entre 16 y 22 medicamentos antes de incorporar el uso del tratamiento de cannabis. No quedó ninguno usando esa cantidad de medicamentos.
había 45 pacientes que usaban entre 10 y 15 medicamentos, tampoco quedó ninguno usando esa dosis de medicamentos. Recién cuando vamos bajando, ¿cierto? Y llegamos a que había 72 pacientes que usaban 7 medicamentos, de esos 72, solamente 6 siguieron usando los mismos 7 medicamentos. ¿Qué nos muestra esta tabla? Esto nos muestra que cuando acompañamos un tratamiento con cannabis medicinal, ¿cierto? Podemos disminuir la intoxicación farmacológica en la que muchas veces nos encontramos, ¿cierto? Como una necesidad por ir tratando de contrarrestar los efectos secundarios de uno y otro medicamento. Por lo tanto, nos da cuenta esto de la eficacia para acompañar los tratamientos disminuyendo el uso abusivo de otros fármacos. También es importante decir, se abrieron ya las primeras clínicas canábicas en Barcelona y en Montreal, ¿cierto? El doctor Mariano García Paló en Barcelona, muy proactivo, un miembro de la Asociación Internacional para Cannabis Medicinal. Y bueno, también en la ciudad de Montreal, en el centro, se abrió esta primera clínica canábica. Y también en Canadá se acaba de autorizar todos los formatos medicinales. Están ahora ya, primero tenían una legislación un poco más restrictiva y hoy día se autorizaron ya todos los formatos medicinales. En el mundo, esto no es toda la realidad del mundo, nos vamos a referir solamente a los últimos acontecimientos, a los últimos hechos. En Polonia se aprobó el uso medicinal en niños con epilepsia refractaria. En Dinamarca los partidos políticos aprobaron un fondo de 145 millones de dólares para la investigación sobre la marihuana terapéutica. En República Checa las farmacias venden marihuana con fines medicinales, la estaban importando, pero ahora decidieron, debido a la gran demanda y la necesidad de la población, cultivar ellos mismos su propia cannabis medicinal. En Alemania, la canciller Merkel respalda los avances en el uso médico del cannabis y en Holanda exportará cannabis medicinal a Israel, Canadá y Estados Unidos. En Estados Unidos, esto es muy importante, el gobierno federal, a través de la NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, emitió aproximadamente hace 2 meses atrás un comunicado reconociendo no solo el uso del cannabis para cuidados paliativos, sino también su potencial curativo para frenar el avance y hasta curar ciertos tipos de cáncer. Y esto lo dice la NIDA, que es la organización, ¿cierto?, equivalente a lo que podría ser el SENDA de nosotros en Chile. En Italia, el ejército italiano está cultivando cannabis medicinal. Yo encuentro que esta es la mejor función que se le podría dar a un ejército. Es decir, idealmente que no tuviéramos guerras, que seamos países hermanos, que no se necesite para otras cosas, fraternos, y que, ¿cierto?, los pongamos a cultivar cannabis. ¿Cierto? Exactamente, concejala. Latinoamérica, ¿qué pasa en Latinoamérica con el cannabis medicinal? En Argentina se comenzaron los primeros estudios clínicos para el tratamiento del dolor en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. En Colombia la regulación de la cannabis medicinal es aprobada en primer debate ya en el Senado. En Uruguay el gobierno publicó el decreto regulador que dará comienzo a la producción de marihuana para la investigación científica y para uso medicinal. Jamaica ya legalizó la marihuana medicinal, pero no solo para sus habitantes, sino que estando ellos en un momento de crisis económica deciden sacar partido a este producto con denominación de origen, a este oro verde, ¿cierto? Y también van a producir cannabis medicinal para exportarlo. Costa Rica y Puerto Rico ambos están en proceso de despenalizar y regular el uso de cannabis. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos miran a Chile desde el mundo? Nosotros sentimos que Chile tiene aquí una gran oportunidad. La BBC, que lo que dijo, como nos tituló, Chile pionero en marihuana medicinal en América Latina. En Francia también Chile, primera cosecha de cannabis autorizada con fines terapéuticos. Otra noticia nos dice, Chile inicia cultivo legal de marihuana para uso medicinal por primera vez en América Latina. Y todo esto que está ocurriendo se enmarca dentro de lo que es un cambio de paradigma en las políticas de drogas en general y la regulación de cannabis en particular. ¿A qué nos referimos? La OMS pide despenalizar todas las drogas, el informe de la OEA aboga por despenalizar el consumo de drogas en las Américas, la ONU pide también la despenalización del consumo de drogas, un grupo de destacados expresidentes también pide poner fin a la penalización del uso de drogas y apuestan a regular el mercado. Dentro de este destacado grupo de expresidentes está nuestro expresidente Ricardo Lagos también, ¿cierto? ¿Por qué? Entendiendo que cuando lo que se está buscando cautelar y cuidar es la salud pública, evidentemente que la regulación es un camino adecuado que va en esa dirección más que la penalización, que finalmente, además de, por ejemplo, aquellos que tienen problemas, ¿cierto?, usos problemáticos de sustancias, además de tenerlos, son criminalizados, evidentemente que eso no va en la dirección de cuidar la salud de nadie, de ninguna población. Y en este contexto, cuando ya hablamos de cannabis medicinal, a este cambio de paradigma ha contribuido, por ejemplo, el doctor Sanjay Gupta, que es jefe médico de CNN. El doctor Gupta nos había dicho que él jamás estaría a favor del uso medicinal de la cannabis. Y después el doctor Gupta pidió disculpas, pidió perdón y reconoció que cuando hizo esas afirmaciones
cuestiones no había investigado con suficiente profundidad. Y no solo pidió disculpas, sino que además dio a conocer al mundo entero a través de un documental, a través de CNN, la realidad de esta pequeña niña que vemos ahí, Charlotte Figi. Charlotte, una pequeñita que a los 3 años tenía 300 convulsiones semanales, a pesar de los múltiples fármacos que tomaba para su epilepsia refractaria. Nada había dado resultado, había sido desahuciada ya varias veces, y sus padres en la desesperación de pronto recurren a esto que es el aceite de cannabis. ¿Y qué ocurrió? El aceite de cannabis calmó la tormenta que esta pequeña tenía en su cerebro y pasó de las 300 convulsiones semanales a 2 a 3 al mes. Le cambió absolutamente la vida y esto se dio a conocer a todo el mundo por este documental que hizo CNN con el doctor Gupta. Y la verdad que hay que ser muy sincero, así es como en Chile nos enteramos de la utilidad de esta planta para la epilepsia refractaria a finales del 2012. A través de este documental ha sido muy importante a lo largo de todo el mundo porque miles de padres desesperados con sus hijos con epilepsia refractaria, gracias a este documental abrieron los ojos a una nueva alternativa que antes desconocían por completo. También ha colaborado a este cambio de paradigma el doctor Oz, que todos ustedes lo deben ubicar, ¿cierto? Él es un cirujano cardiotoráxico, investigador y profesor de la Universidad de Columbia, pero además es una figura televisiva, y también nos dice que la cannabis es muy beneficiosa cuando se usa correctamente con fines medicinales. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es un mundo en que el cannabis medicinal está regulado. La imagen de un dispensario en que ordenadamente, ¿cierto?, la gente va con sus recetas médicas a buscar el producto medicinal que necesita para su patología específica. Tienen carnés que los identifican, ¿cierto?, tarjetas que los acreditan como usuarios medicinales, incluso a los menores de edad, como pacientes, incluso a los menores de edad. Y por supuesto hay médicos que se han especializado, ¿cierto?, en poder atender adecuadamente en estas terapias en base a cannabis a sus pacientes. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Bueno, esa cifra ya cambió, dice el 78% de la población apoya el uso medicinal de la cannabis. La semana pasada la encuesta Academ nos mostró otra cosa. Ya no es 78%, ahora es el 86% de la población nacional apoya el uso medicinal de la cannabis. El uso de esta planta medicinal es una realidad. Sí. Ya. Ya, perfecto. Ya. En Chile se calcula que hay aproximadamente 30.000 usuarios de cannabis medicinal en sus diferentes formatos, desde las cataplasmas, los tecitos, que son muy tradicionales en la tercera edad, ¿cierto? Por todas partes nos encontramos con eso, las tinturas, los extractos, es decir, en sus diversos formatos se calcula que muchísima gente en Chile la usa y la ley dice, ¿cierto?, claramente en sus artículos 4 y 50 que eso efectivamente es legal, está dentro de lo permitido por la ley. Por otro lado, sabemos que parlamentarios de todas las bancadas en diferentes momentos han presentado proyectos de ley que facilitan el acceso al cannabis medicinal. Muy cortito, yo no sé si alguna vez... Bueno, en fin, hay algunas diferentes... Aquí, ¿cierto? Quienes no dicen todas las cosas, pero bueno, sí, supimos, sí, la vimos también por ahí, sí. Bueno, el Sativex es un medicamento fabricado por GW Pharmaceuticals en Inglaterra, y que está hecho en base a la planta. No es un sintético parecido a la planta, no es una fracción de la planta, está hecho con toda la planta. Y en Chile en 3 ocasiones se ha autorizado la internación de Sativex, solamente se concretó en la tercera ocasión, en la primera la burocracia fue tan larga que Rodrigo Cepeda murió esperando que le llegara, no llegó. Vicente Huerta, un pequeño con epilepsia refractaria, su madre Andrea tampoco quiso esperar los largos meses de este trámite burocrático para internar el medicamento y se fue a Estados Unidos a tratarla en Colorado. Y por otro lado, Cecilia Haider sí logró recibirlo, ella es una paciente con cáncer y lupus, y efectivamente después de muchos meses de trámite logró recibir este medicamento para 3 meses. El problema es que el Instituto de Salud Pública autorizó su internación, pero no lo financió. Y hubo que hacer una colecta pública porque el tratamiento para 3 meses costaba $6.000. $6.000 evidentemente hace que no podamos considerar esta como una alternativa viable para incorporar estos medicamentos a nuestro arsenal terapéutico, ¿no? Pero ¿cuál fue la importancia de esta internación de Sativex? Que fue la primera vez que el Estado reconoce oficialmente, ¿cierto?, el uso terapéutico de la cannabis. Por lo tanto, es un reconocimiento de facto que hace improcedente que siga estando en lista 1. Que esté en lista 1 quiere decir que no tiene utilidades médicas. Entonces, estamos frente a una evidente contradicción.
Algunos otros datos relevantes en nuestra realidad, el informe del Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, ¿cierto? También recomienda considerar el uso terapéutico de la cannabis. Isabel Allende, expresidenta del Senado, hoy día presidenta del Partido Socialista, dice: comparto la opinión de la exministra Molina acerca de definir la viabilidad del uso terapéutico y el autocultivo de la cannabis. Por otro lado, también el año pasado estuvo el proyecto de Fundación Daya y la Municipalidad de La Florida de cultivo de cannabis medicinal, que fue aprobado el 8 de septiembre, iniciado el 30 de octubre, y este ha sido el primer cultivo legal de cannabis medicinal de Latinoamérica. Este proyecto cuenta con el apoyo de NOP Laboratorio, de la Universidad de Valparaíso y Farmacopea Chilena. Ahí hay una imagen de lo que fue la resolución, ¿cierto?, de autorización del servicio agrícola ganadero para este primer cultivo. ¿En qué trató este primer proyecto que desarrolló Fundación Daya con la Municipalidad de La Florida? El programa es un poco largo, el título se llama Uso compasivo del aceite de cannabis como medicina complementaria para el manejo del dolor oncológico en usuarios de establecimientos de salud de la Comuna de La Florida y de beneficiarios de la Fundación Daya. Para 200 pacientes oncológicos, 100 de La Florida, 100 pacientes de la Fundación, se cultivaron 425 plantas durante 7 meses que ya fueron cosechadas y que en este momento se encuentran en laboratorios NOP en procesos de extracción del aceite, siguiendo todo el protocolo del Instituto de Salud Pública para elaborar este que va a ser el primer fitofármaco de Latinoamérica en base a cannabis. Y apenas eso esté listo, se comienza con la implementación del estudio clínico 2015-2016. Quiero robarles un segundito de su tiempo porque el tema de la epilepsia refractaria es un tema muy sensible y que a veces no lo conocemos en profundidad. Nosotros en julio del 2014 hicimos el primer encuentro para familias con niños con epilepsia refractaria. Asistieron 11 familias. 2 meses después repetimos esto y la realidad con que nos encontramos fue radicalmente distinta. Se nos hizo chico el espacio, asistieron 90 familias, no 90 personas, 90 familias que se desplazaron desde todo Chile para ir a este encuentro que lo hicimos en un espacio que nos facilitó la Municipalidad de Providencia, ¿cierto? Y la verdad es que el espacio nos quedó chico, la gente quedó fuera, jamás pensamos que íbamos a tener esa concurrencia. Esto solo se difundió por redes sociales, no hubo una publicidad en un diario, en un medio, no era que se hubiera difundido grandemente. Pero aquí nos dimos cuenta que estábamos conectando con una necesidad tremenda, que no estaba siendo acogida, que no estaba teniendo el espacio y la respuesta necesaria desde nuestro sistema de salud, porque es una enfermedad muy compleja y implica un gran desafío. Llegaron familias desde Arica hasta desde Coyhai, que fue muy impresionante lo que pasó ese día. ¿Y qué nos encontramos? Con que las historias eran las mismas. Los doctores no empatizan con el dolor de las familias, bombas de anticonvulsivantes y operaciones sin buenos resultados, depresión de los padres, a veces uno de ellos abandona el hogar, desgraciadamente nos hemos encontrado con muchas madres solas teniendo que sacar adelante estas difíciles situaciones. A veces los hombres son un poco más, no quiero generalizar, nos hemos encontrado con padres maravillosos, pero la verdad es que en Chile tenemos ese problema muchas veces, ¿cierto? Con esta y otras circunstancias, a veces son las mujeres las que tienen que ponerle el ñeque y tener que sacarla muchas partes. Es una realidad que conocemos, ¿cierto? Es un acompañamiento, ¿no? Bueno. Y lo otro también con que nos encontramos, familias completamente endeudadas, es decir, nos encontramos con familias que a los 3 meses de empezar con esta patología con su hijo ya habían perdido su casa. O sea, así de radical es lo que les ocurre. Algunos compañeros de ruta, son muchos los niños, solo vamos a mostrar 2 para ejemplificar. Es el pequeño Bruno, hijo de Pilar, ¿cierto? Este es el pequeño Lucas, nuestro paciente más pequeñito. A Lucas lo conocimos cuando tenía 3 meses. Lucas había sido desahuciado, él tiene una epilepsia refractaria migratoria severa. No había nada más que hacer con él, neurológicamente desahuciado. Incluso a sus padres le llegaron a decir que si volvía a entrar en estatus convulsivo, que es muy peligroso porque puede morir, no lo llevaran más a la urgencia porque no podían seguir invirtiendo recursos en un niño que no tenía destino. Así de crudas son a veces las realidades con que los padres se tienen que encontrar. Pero Gabriela y Jorge, estos padres, no bajaron los brazos, siguieron buscando. Y así fue como llegaron a nosotros, y créanme que para nosotros fue un tremendo desafío. Nunca nos habíamos encontrado con un paciente tan pequeñito, pero tampoco había nada que perder. Para Lucas no había ninguna esperanza, y estos padres decidieron, ¿cierto?, probar con el aceite de cannabis, y les puedo contar que hoy día Lucas tiene 1 año 2 meses, Lucas sonríe, Lucas se comunica, Lucas es un niño feliz, Lucas hace 3 meses y medio que no convulsiona en absoluto, dejó de convulsionar. Y tal como dice el doctor Marcelo de Vilat, jefe de neurología pediátrica del Hospital Calvo Maquena, si no fuera por el aceite de cannabis, Lucas estaría muerto. Hace 2 meses fue el cumpleaños de Lucas, yo afortunadamente fui invitada,
y fue un hecho muy emocionante, muy bonito. Y la torta que le hicieron sus padres a Luca era una gran torta blanca, de azúcar por suerte toda la cubierta, con una hoja de marihuana, ¿cierto?, al medio, de azúcar, y la leyenda "Quiero vivir". Quiero vivir. Esto significa, bueno, y hoy día Jorge y Gabriela, al igual que la mayoría de los padres de estos niños que han probado, ¿cierto?, el beneficio cannabis medicinal, se han transformado en verdaderos guías para muchos otros padres que viven situaciones parecidas, así como ha sido acá en la zona Andrea Bello, que nos acompaña acá hoy día también ha enfrentado situaciones parecidas, y ella hoy día también ayuda con su experiencia y su conocimiento a tantas familias que viven estas mismas difíciles circunstancias. María Jesús de Rancagua también, ella, su vida cambió completamente, ella ni siquiera podía estar mucho expuesta a la luz, sus crisis eran muy severas. También es importante decir que no se trata que esto sea un milagro, no queremos decir que estos niños que tienen ya ciertos daños que se han producido por la enfermedad y por los medicamentos de la enfermedad, de un día para otro con el aceite de cannabis se van a mejorar, se van a parar de su silla, van a salir caminando. Eso no es verdad. Pero por supuesto que van a mejorar su calidad de vida, y es eso lo que los padres buscan, ¿cierto? A eso se apuesta, no se trata de que esto sea un milagro, pero efectivamente es lo que mejor resultado le ha dado a todas estas familias. Y los que comienzan con el aceite de cannabis ven cambios importantes en pocos días, sin efectos severos colaterales, ¿cierto?, a diferencia de lo que pasa con los anticonvulsivantes tradicionales. Solo para comentarles, los anticonvulsivantes tradicionales provocan efectos secundarios como daño hepático, daño renal, visión tubular, agresividad, autolesiones, sacarse las uñas, sacarse el pelo. Estamos hablando de ese tipo de efectos secundarios, los de los tratamientos convencionales para la epilepsia refractaria. Frente a eso, los posibles efectos secundarios del cannabis, que pueden ser somnolencia, ¿cierto? En fin, y son muy leves, y después lo interesante sería que conozcan los testimonios de quienes pueden dar fe de eso. La verdad es que son mínimos en comparación a los tratamientos convencionales. Aquí vemos otras imágenes de otro tipo de pacientes. Ustedes ven ahí que están con una bolsa, con una pipa, están vaporizando cannabis. Eso se hace en los hospitales oncológicos de Israel, en que existen salas de vaporización donde los pacientes oncológicos acuden cuando están con sus crisis de dolor, de náuseas, ¿cierto?, para poder mitigar esto y poder sobrellevar mejor su tratamiento. Vemos una imagen de una señora, ¿cierto?, de tercera edad, que está con ahí el logo de cannabis medicinal, y es importante contarles, en Israel también, que como les hemos dicho son pioneros en esto, probaron en una residencia de adultos mayores tratarlos con medicamentos con dosis terapéuticas de cannabis en su interior, y los resultados fueron sorprendentes. Bajaron en un 70% el uso de analgésicos y de ansiolíticos en todos aquellos ancianos que probaron este uso terapéutico de la cannabis. Saber que el cannabis puede ayudar a aliviar el sufrimiento y no hacer nada es el verdadero crimen. Aquí una imagen de lo que son los formatos medicinales, ¿cierto? En gotitas, en alimentos, en cremas, y también lo que es la imagen en cogollos mismos, porque se vaporizan los cogollos, ¿cierto? Y se vaporizan. Y es que no es combustión, al vaporizar no es combustión, claro. Lo que hay que evitar es la combustión. Y ahí vemos una imagen de lo que es un cultivo medicinal muy parecido al cultivo que vamos a desarrollar para este proyecto en el que ustedes están invitados a participar. Como fundación que hemos hecho, hemos atendido a muchos pacientes, ya está un poco desactualizada, ahora ya son más de 2.000 pacientes los que hemos asesorado, tenemos el primer cultivo legal de América Latina, hacemos seminarios y conferencias a lo largo de Chile, promoviendo el uso del cannabis medicinal, educando y empoderando a la población sobre esta alternativa terapéutica que es legal en Chile hoy día. Hemos hecho 2 encuentros de padres de niños con epilepsia y una permanente participación en mesas de trabajo sobre políticas de droga. Entonces ahora vamos a lo que es el programa mismo. Asociación de Municipalidades Fundadoras del Programa Uso Compasivo del Aceite de Cannabis. Ya, entonces, antecedente. Bueno, a raíz de la primera experiencia que tuvimos en la Florida, ¿cierto? Que es la primera de Chile y de Latinoamérica, Fundación Daya recoge aprendizajes para este nuevo proyecto, desarrollando un modelo que incorpora una serie de cambios y mejoras. ¿Cuáles son estos aprendizajes? Sacamos la conclusión de que un futuro cultivo tenía que realizarse fuera de las grandes urbes, ¿cierto? Para evitar que las plantas entren en contacto tanto con la contaminación atmosférica como con la acústica, la lumínica, ¿cierto? Y también por un tema de seguridad. No es lo más conveniente tenerlo en las grandes urbes. No tuvimos ningún problema en la Florida, pero la verdad es que siempre estuvo la permanente inquietud. Así que nos parece que era mejor sacarlo de las grandes ciudades. Y por otro lado, a raíz de que empezamos a recibir
el interés de muchos municipios para tener iniciativas parecidas, nos dimos cuenta que era ineficiente en cuanto al financiamiento realizar muchos cultivos pequeños, ¿cierto? Porque el alto costo de la infraestructura y la atención al estar divididos. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones para eso? Como comentábamos antes, desde la época de la colonia hasta los años 40, en la zona central de Chile se encontraba el clima y suelo idóneo para el cultivo del cáñamo industrial. Hoy en día, producto de la certificación de cambio climático, esto ha cambiado. Y para generar eficacia en los costos de producción de cannabis medicinal es que Fundación Daya convoca a un grupo de 20 municipalidades para asociarse y generar juntos accesos de bajo costo para medicamentos para los habitantes de sus comunas, en alianza con un laboratorio que ya lo dijimos es NOP Laboratorio. Entonces, Proyecto 2015, un modelo inclusivo para Chile en alianza con los gobiernos locales. La ministra de Salud, Carmen Castillo, nos dice, vamos a respaldar todo lo que sea de uso medicinal porque nos parece necesario. Terreno, Fundación Daya aporta un terreno en la comuna de Colbún para el cultivo 2015, sus instalaciones y un futuro crecimiento. Las instalaciones cumplirán con todas las medidas de seguridad, higiene y buenas prácticas de producción que un proyecto de estas características requiere. Financiamiento. Los derivados del cannabis aún en Chile no se pueden comercializar, pero el Servicio Agrícola Ganadero sí puede otorgar permisos para su cultivo cuando son para fines de investigación y de uso medicinal. Por lo anterior, es necesario tener una producción financiada para un determinado uso medicinal y acompañarlo de un seguimiento clínico que permita generar conocimiento sobre la eficacia y seguridad de esta planta. Para llevar a cabo este nuevo proyecto se requiere de subvenciones de cada municipalidad participante para financiar el desarrollo del mismo mediante convenio de colaboración. La subvención necesaria por municipalidad es de alrededor de 35 millones para cubrir todos los costos del proyecto, incluida la elaboración por parte de los laboratorios NOP del fitofármaco, equivalente a 14.500 pesos mensuales por paciente. Y aquí me detengo un segundo. Ese costo, 14.500 pesos mensuales por paciente de este fitofármaco, que es un extracto de cannabis elaborado por NOP Laboratorios, va a ser el fitofármaco más barato del mundo en base a cannabis. El que le sigue, el tratamiento mensual que le sigue, es 150.000 pesos en algunos estados de Estados Unidos. En Alemania esto mismo cuesta 600.000 pesos mensuales. Y esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros. Realmente los costos bajísimos. Aquí la única rentabilidad que hay es la rentabilidad social. No existe otra y por eso es que creamos esta plataforma cooperativa de múltiples actores para lograr eso. Y que finalmente al paciente le llega además de forma gratuita. Y ese es el modelo que nosotros estamos queriendo impulsar. En sus diferentes enfermedades. En sus diferentes enfermedades y ahora vamos a ver las enfermedades también. Los beneficios de las municipalidades participantes son, bueno, una conferencia pública de la Fundación Daya hacia la comunidad sobre la historia del cannabis y sus usos terapéuticos, similar a lo que vimos antes, pero más profundo, un poquito más largo, más extenso y con espacio también para atender todas las consultas de la comunidad. Una capacitación a los profesionales de la salud sobre el uso terapéutico de la cannabis, sus aplicaciones, dosificación, construcción de la tolerancia y la experiencia del paciente, medicamentos en base a cannabis elaborados por NOP Laboratorios para el tratamiento de 200 pacientes por comuna por un año, con sus respectivos permisos y registros del ISP, y participar en los 5 hitos comunicacionales que se van a ir generando, ¿cierto?, para dar conocimiento a la ciudadanía sobre los avances del proyecto. Patologías. En este nuevo proyecto se busca ampliar la aplicación de los medicamentos en base a cannabis para la siguiente patología, para los cuales ya tenemos las instituciones de salud que están colaborando en esto. Para cáncer, ¿cierto?, manejo del dolor, náusea, apetito y sueño. Epilepsia, para disminución de las crisis convulsivas y también aquí me detengo un segundito, no es solo que disminuye la crisis convulsiva en su frecuencia e intensidad, sino que además se produce lo que se llama un despertar cognitivo en los pacientes con epilepsia refractaria. Empiezan a recuperar algunas capacidades que habían sido perdidas durante el proceso de la enfermedad. Y para enfermedades con dolor crónico como esclerosis múltiple, fibromialgia, artrosis y otras neuropatías. Este es un poco el modelo, ¿cierto? Los estudios clínicos que van a acompañar esta experiencia van a ser desarrollados por 3 instituciones de la salud pública. Para los pacientes con cáncer, el estudio va a ser llevado adelante por el Instituto Nacional del Cáncer. Para los pacientes con epilepsia refractaria, por el Hospital San Borja Argarán, que es hospital de referencia en neurología infantil, ¿cierto? Y para las enfermedades con dolor crónico va a ser justamente el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el que va a hacer el estudio clínico para todo ese grupo de pacientes. Y ellos trabajarán en conjunto con los encargados, ¿cierto?, de implementar esto, las 20 comunas que participan de este proyecto.
Los plazos, ya se ingresó la solicitud al SAG el 23 de junio para esperar su aprobación antes de la temporada de siembra que se inicia en octubre de este año para estar cosechando en abril del próximo año, mandar al laboratorio y pensar en implementar ya el programa en el segundo semestre del 2016. Hay un poco un esquema, ¿cierto? Primero se tuvieron las cartas compromisos, con esas cartas compromisos se ingresó la solicitud de permiso de cultivo al SAC, ahora viene lo que se llama la firma del convenio que ya está siendo revisado por los departamentos jurídicos de los diferentes municipios que están participando o que están por participar, ¿cierto? Se inicia también la preparación del terreno. Una vez que aparezca la resolución del SAC, se da inicio entonces a la plantación. Se espera hasta la cosecha, una vez cosechado se va a la elaboración del fitofármaco en laboratorios NOP. Cuando eso está listo, comienza la distribución del medicamento y el inicio de los estudios clínicos. Terminamos siempre con esta imagen, que es de una de las muchas agrupaciones de cannabis medicinal que hay en Chile. Son 30 agrupaciones al menos con las que nosotros estamos coordinados, muchas de ellas por niños que necesitan acceso a cannabis medicinal, ¿cierto? Esta es una de ellas, Mama West. Vemos todos estos niños con sus zapatitos al lado, si se fijan, y justamente porque esto es parte de la campaña Ponte en mis zapatos, una campaña de sensibilización social. Exactamente, que es una invitación que nos hacen estos niños a ponerse los zapatos de la realidad que ellos viven, del sufrimiento que ellos tienen y sus familias. Y justamente son muchísimos las personas en Chile. En epilepsia refractaria, por ejemplo, son 32.111 los casos registrados de niños con epilepsia registrados. ¿Cuántos que no tenemos registrados en zonas rurales, muchas veces apartadas, o que están diagnosticadas como otra cosa, ¿cierto? Exactamente. Entonces esta es una realidad que existe y no solo los niños con epilepsia, son muchos los chilenos que hoy día se pueden beneficiar accediendo a una terapia barata, segura y eficaz como esta, y esa es la invitación a ponerse en los zapatos de todos aquellos que ahora están sufriendo. Con eso yo termino mi presentación y abrimos espacio a todas las dudas. Y va a partir de Vergara primero, después la señorita Mireya y después don Hernán. Perfecto. Bueno, primero que todo felicitarte porque no debe ser fácil bajarte de las tablas para hacer lo que estás haciendo, con un manejo increíble y extraordinario de las cifras y todo lo que está en la exposición. No es fácil pararse en tolerancia cero y dejar callado a los tres. Muchas gracias, así que, concejal. de verdad, felicitaciones por ello. Bueno, yo creo que varias preguntas, muchas, pero voy a dejar unas pocas nomás. Fueron inteligentes en cambiarle el nombre de marihuana, que está desprestigiada, a cannabis. O sea, eso me encuentro también genial. Y lo que a mí me preocupa es el tema de los efectos colaterales. Te lo hago porque, te lo menciono porque yo hice las consultas a un neurólogo y dice que puede traer efectos colaterales. O sea, no sé, el especialista, yo no soy médico. Entonces, pero la exposición tuya me deja claro muchas cosas. Lo que sí también me llama la atención, que al final tocaste muy sutilmente el tema del formato en que viene la cannabis ahora. Básicamente en aceite. Sí, un fitofármaco envasado en una botellita. Sí, claro. Sí. Bueno. Contestarle con lo de los efectos colaterales es una muy buena pregunta. Sí. Efectivamente, ninguna sustancia es inocua, es decir, todos los medicamentos tienen efectos colaterales, muchas veces uno no se da el trabajo de leer el prospecto que viene y ver los posibles efectos secundarios. Y cuando nos vemos, la verdad es que uno se sorprende, porque realmente los medicamentos son mucho menos inocuos de lo que uno piense. Todos tienen efectos secundarios. Dentro de eso, los efectos secundarios que puede tener el uso de cannabis son muy menores en relación a la mayoría de los tratamientos. Sí. ¿Dónde nos podría preocupar? En los niños. Bueno, porque hemos escuchado, ¿cierto?, que cualquier sustancia puede afectar el desarrollo de un cerebro en formación. Y en eso poner en contexto, efectivamente, pero esta lo afecta muchísimo menos que muchos medicamentos y que para qué decir otras cosas como alcohol, en fin. Eso tiene que ver el tema también que, bueno, el alcohol es una droga y no ha sido tratada como tal. No ha sido tratada como tal porque es un negocio muy rentable, ¿cierto? Hay otras explicaciones ahí detrás de eso. Pero ¿por qué es importante clarificar esto? Porque aquí lo que se trata en medicina es de costo-beneficio. Cuando estamos frente a niños que están teniendo una cantidad de convulsiones severas, que en cada convulsión se les mueren miles de neuronas y van perdiendo capacidades, pensar en el daño neurológico que puede hacer la cannabis es un absurdo, o sea, no hay ninguna proporción. Al contrario, se han descubierto actualmente, y yo les quiero contar, esto está patentado por el gobierno de Estados Unidos, la capacidad neuroprotectora del cannabis. Y es la única sustancia capaz de regenerar neuronas. O sea, eso es lo que hoy día se está descubriendo en la ciencia. Perdón, se me quedó, y para terminar por lo menos mi participación.
me llama la atención como que ahora se puso, entre comillas y con respeto, de moda ahora. Porque, ¿qué pasó? Bueno, porque es una tendencia en el mundo, la medicina en base a cannabis está avanzando en todas partes del mundo, justamente como una respuesta frente a la ineficacia de muchos tratamientos, a que nos quedamos cortos de cuidados paliativos. Eso significa que en Chile vamos a tener que cambiar muchas leyes con respecto al tema que estamos tratando, me refiero. No va a cambiar todas las leyes de todo, pero porque si te pillan, supongo para adentro los carabineros. Bueno, justamente en el Congreso se está debatiendo en la Cámara de Diputados, justamente va en esa dirección, porque a lo mejor la gente, lo que más le suena a la gente de la ley es como el autocultivo, pero aquí también todo el aspecto medicinal está contemplado en la ley, que a lo mejor se le ha dado menos tribuna, incluso a mí me ha pasado, cuando yo he querido hablar de eso me dicen, no, pero lo medicinal estamos de acuerdo, no hablemos de eso. Entonces no te dejan contar que la nueva ley contempla justamente la regulación y la facilitación del acceso a cannabis medicinal. ¿Y qué es lo que se necesita? Hoy día es legal en Chile, pero no está facilitado, ¿ya? Y en el mundo entero esto está cambiando. Este mismo debate, esta misma situación está pasando en Costa Rica, está pasando en Argentina, está pasando en Colombia, está pasando en México. ¿Por qué? Porque cada vez es más evidente la eficacia y la eficiencia que tienen estos tratamientos. Y a pesar de que hay parte, ¿cierto?, de los médicos que se resisten, porque seamos concretos, seamos claros, el dinero no solo permea la política, también permea la industria farmacéutica, los intereses médicos, permea todo, ¿cierto? Y una planta que es capaz de reemplazar tantos medicamentos como veíamos antes, evidentemente que no es una buena noticia para la industria farmacéutica. Eso te quería decir, para terminar, era que la cannabis está contra el cáncer, una medicina de primer lugar. Yo creo que los peores enemigos que ha tenido usted han sido los laboratorios, porque por ejemplo la chirimoya es una fruta que si le explotaran es tan o mejor que la misma marihuana para efectos del cáncer. Mira, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces... Con blanco. ¿Y qué pasa? Es importante explicar eso. ¿Qué pasa? ¿Y por qué los laboratorios, digamos, se preocupan con esta planta? Porque los laboratorios no pueden patentar una planta completa. Sí. Pero fíjese que los componentes están todos patentados. Los tienen todos, los componentes de la cannabis están todos patentados, muchos por el gobierno de Estados Unidos y otros por muchos laboratorios. Pero la planta completa no la pueden patentar. Entonces, bueno, gracias a Dios no la pueden patentar, porque si no, no tendríamos, no la tendríamos. Gracias, yo quedo conforme. Después la señorita Mireya Gallar. Primero, felicitar por la exposición bastante clara e interesante. La verdad de las cosas que uno conversa día a día, yo trabajo mucho con los adultos mayores. Y a mí me consta de que ellos... con mucho miedo tratan de, y eso que hace uno en el centro dice, aceite, cannabis, todo es escondido, todo está escallado, todo es escondido, es clandestino. Yo creo que, bueno, yo por lo menos estoy por que la ley esté despenalizar el tema y el autocultivo, estoy por todo eso, porque en realidad hay que dejar de ser cínicos. La verdad que hay que dejar de ser cínico y esto yo creo que en adelante nos va a ayudar mucho el tema que el adulto mayor está consumiendo mucho el tema del cannabis por los dolores, por las inflamaciones, agüitas. Lamentablemente si ellos tuvieran los conocimientos, que estuvieran más informados y se pudieran libremente expresar y preguntar, yo creo que su calidad de vida le mejoraría mucho, mucho, mucho. Así que yo felicitar esta iniciativa, apoyarla de todas maneras. Yo creo que a partir de nuestros adultos mayores, creo que ellos nos van a ayudar a que la ciudadanía tenga otra visión, no la que siempre estamos como que la droga. Que yo tengo un hijo que toda su vida estudió y fumaba marihuana y todos me decían cuando se enfermó por otros motivos, por otro accidente que tuvo, se enfermó. Entonces todos me decían, no, que es volado, que aquí. Y yo decía, pero no. En realidad que me tuve contra todo el mundo para poder defender y mejorar a mi hijo. Y exactamente, jamás. Y ahora que él está sano, ella me dice, no, jamás me dice, yo he tenido a partir desde la marihuana yo haya querido consumir otras drogas. No. Al contrario, mientras lo tuve en tratamiento como 3 años, que tuvo un desorden, bueno, a él lo saltaron, ¿no? Y tuvo un problema ahí emocional que me duró muchos años para tratarlo. Él lo único que lo ayudó fue de todas maneras, dentro de lo poco que él podía
tomabas agüita. Y yo veía siempre unas plantitas en unos jarritos. Tan inocente que usted. Y yo decía, no la ha sacado nada al sol. Pero yo tengo que decir de que yo de todas maneras de acuerdo y apoyar esta iniciativa por mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, que podamos ojalá en Talcahuano agrupar a nuestros adultos mayores, darles las confianzas y porque los que se atreven son pocos, ellos no son más tímidos y la verdad que tengan el conocimiento y la información para que mejor si lo vamos a tener en Talcahuano y poder que tengan el acceso más encima gratis, yo lo hallo extraordinario. Yo felicitarlos, cuenten con mi apoyo y hacer una consulta, porque yo tengo un sobrino que hace tumores él. ¿Ya? Entonces, usted nombró algo de esos remedios, entonces a mí me gustaría ver la posibilidad que yo tenga acceso a comprarse a mi hijito que tiene 18 años y ha estado... Sí. El problema es que, volvemos a lo mismo, en Chile no existe registro ni patente para comercializar nada en base a cannabis. Lo que se comercializa es semillas de cáñamo, aceites de semilla de cáñamo, que es la semilla que se le da a los canarios. Y hay que ser que es súper buena, es muy nutritiva para la ensalada o para masajes, pero no es el medicinal. Entonces, desgraciadamente, aparte de los proyectos como estos, la única alternativa que es legal es el autocultivo para producir tus propias medicinas. Y eso es legal hoy día, desgraciadamente, y por eso a nosotros nos importa tanto, por ejemplo, que a las charlas acudan las policías, acudan ojalá los fiscales, porque la ley la aplican mal. Sí. Y persiguen, en vez de perseguir a los traficantes, que ese es el sentido de la ley, porque ese es el problema, el narcotráfico es el problema, en vez de eso confunden y persiguen a los usuarios. Eso necesitamos que cambien para que la gente pueda usar apropiadamente esta planta medicinal. Muchas gracias. Gracias. Don Hernán Pino, después don Lucas. Se ha estigmatizado la combustión. Sí. Ese es el problema que hoy día es lo que se conoce en forma cotidiana. Nosotros tenemos que aprobar en este caso este convenio de 35 millones de pesos que a mí me parece bien hacerlo. Y la duda que tengo yo que tienen que ver en este caso la zona que se ha elegido, que es Colbún, el lugar, porque comparto los preceptos iniciales respecto al tipo de suelo. O sea, tiene que haber un suelo que reúna las condiciones, que no esté con metales pesados, cualquier contaminante. También el agua tiene que tener una calidad, la que se va a usar en esta planta. Y el aire, que no exista ningún tipo de contaminación, o sea, me parece sumamente importante. Identificando un lugar, porque esa es la información que se necesita para tener la certeza de que tener una calidad, en este caso esta cannabis, y para lo que se va a usar. Así que yo en este caso, alcalde, toda mi disposición para apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, concejal. Y le quiero contar que justamente el lugar que escogimos es porque reúne esas características. Nos demoramos bastante tiempo porque desgraciadamente nos fuimos encontrando que en muchas partes de nuestro país los relaves mineros tienen totalmente contaminadas las aguas. Y eso hace que sea difícil encontrar los lugares apropiados, con las aguas apropiadas, y aquí encontramos lugar con los suelos y las aguas apropiadas, porque no nos olvidemos que es un cultivo medicinal. Hasta el cultivo el año pasado en la Florida se hizo en grandes macetas, pero esta vez, como es un cultivo de otras dimensiones, va a ser un cultivo agrícola y por lo tanto necesitamos tierra. Y también no lo había comentado, sí contamos con un apoyo de colaboración con la Universidad de Talca, de su Facultad de Agronomía, que va a trabajar colaborando en todo el mejoramiento de suelo, el diseño del sistema de riegos y todo, y además va a poner practicantes, alumnos en práctica a trabajar en el cultivo medicinal. Así que además estamos colaborando con la formación de jóvenes profesionales. ¿Prepara una visita, alcalde, para De todas maneras. Aparte de eso, una pregunta que tiene que ver con el efecto del cambio climático en el país. Sí, la zona, sí. De los Andes. Claro. Las excursiones eran hacia allá. Entonces ahora, por efecto del cambio climático, se desplazó. Sí. Sí, la desertificación y el cambio climático ha provocado eso. Vemos en los Andes, San Felipe, una sequía ahora, de verdad, es brutal lo que ha pasado. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora entre que...? 7 meses. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida acá a Talcahuano. Muchas gracias. Creo que es un tema que me interesa, pero mi consulta, yo creo que a todos hablamos del tema son dos. Una va por el laboratorio. Ya. Que nos hable un poco por qué este laboratorio se puede prestar
para doble intenciones, ¿no es cierto?, porque es un monopolio al final, o se podría llamar así, si él es el único que está postulando a tratar este tema, ¿no es cierto?, y hacer este aceite, y si hay otros laboratorios también que han tomado contacto con ustedes. ¿Ah? Y la otra pregunta es respecto acá en Talcahuano, si tenemos un catastro, ¿a quién van a ser los 200 pacientes? Por ejemplo, van a ser pacientes con epilepsia refractaria, algunos enfermos de cáncer crónico, en fin. ¿Cómo lo vamos a distribuir en las distintas enfermedades? Pero y también el tema que tú dijiste de las charlas a la comunidad. Sí. Es sumamente importante eso, que nosotros también como municipio podamos generar, además de la charla que va a dar ella como Fundación Daya, nosotros como municipio también generar una política pública comunicacional respecto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estamos a puertas a que se apruebe el autocultivo, entonces muchas de las personas se van a automedicar respecto a eso. ¿Ah? Y ahí hay que tener cuidado. Entonces es sumamente importante que generemos información respecto a estos temas. Totalmente de acuerdo. Sí. Dos cosas. Uno lo que va a responder respecto del laboratorio. Del laboratorio, y Hernán va a hacer un aporte después. ¿Sí? Hernán Gormaz, que te acompañó, Sí. que el director de salud, para la segunda parte de la pregunta. Esa sería mi Sí. aprehensión. Sí. Yo me he informado bastante del tema, creo que es sumamente importante hacer esto, pero claramente, y tú me aclaraste la duda de cuánto varía el remedio, en Estados Unidos 150.000 pesos. Sí. ¿Ah? Entonces, claramente el acceso universal a esto debería ser, una vez que se apruebe la Bueno, ley. una vez que, claro, que se despejen los caminos, las regulaciones Las necesarias regulaciones, que tienen que porque irse generando desde el ISP, Tengo entendido ¿cierto? de que el tema del SAC pasaría al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿No sería el SAC el que te autorizara a plantar? Lo que pasa es que en este momento un cultivo, como al ser de características agrícolas, es potestad del SAT, pero eso es hasta el momento en que se cosecha. Después pasa a ser ya control del ISP. Y eso mismo pasó con la Florida. En un momento se hace como una posta, en que el SAC, sellando, pesando, certificando todo, hace entrega como al ISP, pasa a estar ya el responsable del ISP. Ya vivimos esa experiencia, así que sabemos cómo es. Y con respecto, muy buena la pregunta con relación al laboratorio. Efectivamente, no es el único laboratorio que estaba interesado en este proyecto. Pero, ¿por qué laboratorios no? Primero porque es un laboratorio nacional, de una larga trayectoria, tiene 80 años, un laboratorio familiar, o sea que está dirigido por una familia, que trabaja con plantas enteras, como la planta completa, que tiene una tradición de trabajar con plantas, por lo tanto es la misma mirada que nosotros sostenemos. Nosotros no creemos, porque la evidencia científica sí nos muestra, que hay que fraccionar y separar la planta, porque la efectividad de la planta completa, del efecto sinérgico de la planta, es muy importante. No solo el equilibrio entre los cannabinoides, sino también en otros componentes como los terpenos y los flavonoides. Entonces, el laboratorio no comparte la misma mirada holística de la forma de tratar las plantas, y eso es muy importante. Y también porque logramos con ellos un acuerdo, por ejemplo, de colaboración a precios que son prácticamente de costo en todo este proceso, ¿ya? Evidentemente que ellos pueden tener intereses en un futuro en desarrollarlo legítimamente, como lo podrán hacer también otros laboratorios, y esto cuando se vaya regulando cualquiera va a poder entrar al mercado, ¿no? Pero hoy día, para ir abriendo este camino experimental vinculado a la salud pública, ellos nos ofrecieron las mejores condiciones y de compromiso, digamos, y de bajísimos costos para poder hacer el proyecto que a nosotros nos interesa. Y por último, la última consulta, alcalde, disculpe, respecto a las conversaciones con el Ministerio de Salud, en este caso la ministra, porque esto lo estamos financiando nosotros, los 20 municipios, pero si esto ya pasa a ser ley, ¿no es cierto?, y se aprueba el uso medicinal de la cannabis, será el Estado el que se haga cargo de financiar el aceite y las pastillas, en fin, todo lo que... Exacto. Para allá es el camino. Lo que nosotros aspiramos es que finalmente se llegue a esa... Y efectivamente son los municipios los que están financiando el tratamiento, pero las instituciones de salud, y el Ministerio de Salud a través de ella, está financiando también lo que son la aplicación de los estudios clínicos. ¿Te fijas? Por eso es una plataforma de cooperación, de colaboración entre diferentes instancias, ¿no? La Universidad de Valparaíso también, la Universidad de Talca, ¿cierto? Fundación Avino, una fundación internacional que apoya, es decir, generar una plataforma de muchos actores, porque ¿qué pasa? Cuando pensamos, por ejemplo, en una industria farmacéutica que quiere desarrollar esto, y todo lo toma y lo hace, la inversión, en todos sus planos, todo lo hace una sola industria, un solo ente, todo ese costo después se le carga al usuario, al consumidor, mientras que cuando generamos una plataforma de colaboración nos permite llegar a costos bajos, como lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Muchas gracias. Claro. Me gustaría intervenir antes que haga la exposición, porque palabras son, preguntas son bastante breves. Ya. Gracias. A dos micrófonos. Ya. Señor alcalde, estimados colegas, primero felicitar
y la exposición. Segundo, la visión del alcalde que tiene para ir a la vanguardia, por lo menos en la región, sobre este tema. Claramente, y por un tema que algunos colegas saben, cuando a un hijo le falta un remedio, es difícil. Es difícil. Entonces, cuando uno ve que estos remedios le sirven a la gente, sobre todo a las mamás, a los que llevan el soporte, y se mejora la calidad de vida, vaya que es bueno para la familia. Ojalá que esto nos lleve a nosotros a cambiar la ley, a descomprimir. Muchas cárceles están con mamás que, bueno, con el tema del tráfico, y mirado ese punto de vista, tenemos que regular el mercado, tenemos que ver que esto nos ayude como chilenos a ser más fraternos y ver la mirada de que un remedio así puede cambiar la vida de, sobre todo, un niño o de un anciano. El dolor. El dolor. Me gustaría, señor alcalde, por intermedio suyo, que esta exposición se llegue a la Junta de Vecinos, que esta exposición esté en los centros de padres, que esta exposición llegue, ¿cierto?, a los centros de alumnos, a todas las instituciones públicas, ¿cierto?, por favor, que esto llegue, ¿cierto?, para que podamos ir a la vanguardia, y cuente con mi apoyo en este sentido para que ojalá a la brevedad podamos cambiar la ley y la mentalidad. Muchas gracias. Gracias, concejal. Yo le quiero decir que por supuesto que esta presentación y la que es más completa, que vamos a hacer hoy día a la tarde de la Universidad Andrés Bello, va a quedar a disposición para que la puedan usar como ustedes estimen conveniente, porque nosotros creemos firmemente en la necesidad de informar y educar apropiadamente a la población con este tema, que hay mucho desconocimiento, así que eso va a quedar disponible para todo lo que ustedes necesiten utilizarlo. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí, el más buenas tardes. Sí, probando. Buenas tardes, señores concejales, señora concejala, alcalde. Bueno, en este tema nosotros en Talcahuano tenemos una historia y un diagnóstico que tiene que ver con la presencia de dolor crónico, ya sea por distintas razones, musculares, traumáticas y otras. Y efectivamente tenemos que hacernos cargo de esto porque en la realidad del día a día y en lo cotidiano hay muchas personas que no tienen una respuesta satisfactoria, y que en la medida que nosotros abordemos el dolor crónico vamos a tener también un cambio en la calidad de vida de las personas y de su familia y su entorno. Entonces, en esa lógica, nosotros como equipo de salud estábamos trabajando en un programa de alivio del dolor no oncológico en APS, donde parte de este proyecto también forma parte de las terapias de intervención. Vamos a tener terapia de intervención farmacológica, fitofarmacológica, que sería el aceite de cannabis, y además de otra no farmacológica que tiene que ver con el ejercicio físico y otras cosas. Y en este caso, en el tema de la intervención con aceite de cannabis, la idea es poder reforzar y resolver situaciones que tienen que ver con artrosis, artritis y otras patologías, epilepsia, porque efectivamente hay una canasta hoy día que maneja, en el caso nuestro lo maneja el hospital, que es la canasta de alivio del dolor y cuidados paliativos, que está financiado, que es GES, por lo tanto tiene los financiamientos hoy día del hospital. Pero como estos son recursos municipales, también tenemos que acoger y resolver la situación de harta gente que anda dando vueltas, tanto en el hospital como en los centros de salud, buscando una solución en el tema de su dolor crónico. Entonces, hoy día vamos a tener 200 pacientes, pero nosotros solo en artrosis tenemos 2.800. Entonces, vamos a tener que entrar a trabajar esto como un tema mucho más amplio. Disculpe, ahí va mi consulta. Es decir, ¿cómo vamos a elegir esos 200 pacientes? Sí. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Ya cuántos niños con el tema de epilepsia refractaria? ¿Cuántos enfermos de cáncer? ¿Cuántos de esto? Ese estudio todavía no lo tenemos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver. Disculpe, concejal. Sí, lo que pasa es que hoy día en la tarde tenemos reunión del equipo de salud con los que estamos llevando este proyecto en conjunto con la gente de la fundación para ponernos de acuerdo en este protocolo de ingreso a quienes vamos inicialmente a privilegiar. Exactamente. Sí, no, se lo pregunto porque sería bueno después saber cómo se va a distribuir este... Sí, hoy día a la tarde tendríamos esa reunión con nuestro equipo. Gracias. Mire, a ver,
No, sí, sí, pero no, sí, tenemos que votar a aprobar la firma del convenio. Lo que pasa es que, a ver, voy a lo siguiente. Espérate. El tema es presentación del convenio para la implementación del programa. Entonces yo tengo que tener la autorización para poder implementar y firmar el convenio. Si no tengo autorización del Consejo, no puedo. Entonces estar repitiendo una reunión, no. No, si no hay nada que cambiar. Si lo que pasa es que para implementar. No. Así es. O sea, pero tengo que tener la autorización del Consejo para la firma del convenio. Si no tengo autorización, pero espérate, ¿me dejan un segundito, por favor? Sí, está súper clarito. Yo sé que esto apasiona y qué bueno que sea con pasión porque significa que estamos altamente sensibilizados ante un tema que suele confundirse y que suele sumergirse en lo punitivo. Nosotros estamos trabajando en una línea que tiene que ver con la humanización de nuestro accionar político en la comuna. No solo abordar el tema del narcotráfico, del microtráfico, que son las tareas permanentes y que nos tienen afectados. Y ese es el problema de fondo y creo que ahí no hemos atinado respecto de una resolución, hemos invertido tiempo, recursos, pero la respuesta a partir de los números, de cuestiones empíricas nomás, no solamente de presentaciones un tanto teóricas, sino que los números nos están diciendo otra cosa. Y en esta ciudad, al igual que en el resto del país, también tenemos zonas críticas que están siendo absorbidas por parte del tráfico y el narcotráfico. Y es una tarea dura, difícil, ¿sí? ¿Sí? La gente que está presa, digamos, por el tema de uso de droga, es básicamente pasta base y cocaína. ¿Tiene un porcentaje usted? También por marihuana, el tráfico. También, lo que pasa es que, si me puedo tomar un segundito para explicar, justamente el proyecto de ley que se está hoy día debatiendo, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados va en esa dirección. Hoy día, al no estar precisados los montos, aunque es legal el uso personal, depende de la discrecionalidad de un juez que dice, no, eso es tráfico, eres un traficante, y la persona era un usuario, y efectivamente hay muchos usuarios que están presos, y por eso hay que regular, porque si no se confunde, no se demarca bien, lo que queremos perseguir es el tráfico, no a los usuarios, ¿cierto? Entonces, estamos ante una discusión nacional, pero en el intertanto ya se dijo 2.800 personas con artrosis, 2.800 personas de Talcahuano. ¿Ya? Eso debe llamarnos poderosamente la atención a todos nosotros. O sea, ¿qué hacemos por ellos? Desde un sistema de salud pública como es la salud primaria, que tiene 126.000 usuarios, y que este municipio y todos nosotros, los que estamos en este consejo, nos preocupamos por financiarlo. Pero además está esta parte que no está en ninguna otra porque no van al hospital, porque tal vez la misma imposibilidad de la enfermedad que padecen les hace difícil ir al hospital. Es tremendamente complejo. ¿Cuántos adultos mayores están solos? ¿Cuántos no, por lo tanto, no se sabe y hay que pesquisarlo, hay que ir a las casas? Y están padeciendo estas cosas. Además, en una ciudad que climáticamente es en pro de este tipo de enfermedades reumáticas. Entonces, es muy complicado su calidad de vida. El tema es, reitero, ¿cómo detectamos? ¿Qué es lo que queremos atacar? Queremos atacar el tráfico y el narcotráfico. Perfecto. Pero por otra parte, nosotros queremos darle cuidados paliativos a nuestra gente, a nuestras familias que padecen dolores, que tienen enfermedades cancerígenas. Todos los que estamos en esta mesa, creo que todos tenemos más de alguna experiencia personal respecto a estos temas. Todos. Aquí no se escapa ninguno porque nos conocemos. La hemos pasado dura unos y otros. No pregunta. Entran a la casa. Y allí hay que volcar esfuerzos financieros, humanos, de todo, para poder abordar estas difíciles situaciones. Esta es una alternativa. Qué bueno que sea natural. Qué bueno que sea natural.
porque los fármacos sabemos que generan otras adicciones. Sabemos que detrás de esto hay otras discusiones profundas y de fondo que no están a nuestro alcance, incluso ni como país, porque las patentes de los remedios están en otra parte, no están acá, y seguramente ya deben estar cauteladas. Entonces la discusión de fondo es en función de aquello, de intereses, de grupos de intereses, que le importa poco lo que pasa con la familia González, la familia Pérez, el que vive en Centinela, da lo mismo. A ellos no les interesa eso. Aquí a nosotros sí nos importa lo que pase con ellos. Y por lo tanto, mi decisión de traer a la sala y solicitarles a ustedes la autorización para la firma de este convenio y posterior financiamiento en 13 cuotas que están especificadas para poder tener el acceso igualitario con otras 20 comunas, hacer economía de escala, creo que también allí se está dando una nueva lección de que es posible el trabajo corporativo, solidario, entre quienes somos gobiernos locales. Por lo tanto, creo que ahí surge la forma de trabajo colaborativa entre los municipios para abordar este tema que tantas veces dificultades nos ha traído para la compra de los medicamentos, porque la Senavat, porque el laboratorio privado, porque no llega, porque llega tarde o porque llega de mala calidad. También tenemos aquí la posibilidad de ir abordando este sistema y Dios quiera y nos ilumine a todos, o el que sea, pero que nos ilumine para llegar a otro tema, que también aquí ha pasado por el medio. Yo soy partidario de tener farmacias comunales. Yo soy partidario de eso. Porque creo que en la medida en que sea posible, y si efectivamente vamos a ir al mercado de las farmacias, perfecto. Allí se competirá en igualdad de condiciones, allí se regulará el sistema, perfecto. Pero ¿cuántos remedios no pueden ser comprados por nuestros viejos que son jubilados? Aquí en Talcahuano tenemos 6.000 pensiones básicas solidarias, pues. Esa es la gestión de este municipio. Y esos son personas que solo en el mes tienen ingresos de 80, 85 mil pesos mensuales. ¿Irán a alcanzar, por lo tanto, para tener sus remedios? Entonces, hay que abordar esos temas. Creo que está llegando al país, más allá de las definiciones políticas que se tomen de gradualizar todos los cambios que hay que hacerlos profundamente en Chile. No tengo dudas de aquello, pero también están estas otras partes, que también hay que democratizarlo. Democratizar el acceso en términos igualitarios, porque sigue siendo el problema de la desigualdad, sigue siendo eso, sigue estando vigente. Por lo tanto, mi decisión de solicitarles a ustedes que votemos hoy día para la autorización de la firma de este convenio obedece a todas esas concepciones que están detrás y que a veces no son bien entendidas, porque creo que aquí, mire, en esta mesa hay de todos los colores, en este mismo momento. Hay gente habemos de todos los colores. Y por lo tanto, todos los que estamos acá, sí nos guía una sola cosa, el bienestar de nuestra gente en Talcahuano. Y si este aporte de este convenio permite, primero, humanizar ese trato, segundo, mitigar el dolor y por lo tanto lograr que esas familias puedan restablecerse, porque a nadie le gusta estar viviendo en condiciones complejas cuando está sufriendo el otro, y el más cercano que es un familiar, yo me doy absolutamente por pagado. Así que quiero pedirles a ustedes, por favor, votación de esto y ojalá sea en términos unánimes, porque creo que estamos contribuyendo al bienestar de nuestra gente. Nada más que eso. ¿Sí? Hablaste de 13 cuotas. Tres. Ya, eso por eso quería... Tres, no me bloquees. La duda. No. Y son 20 municipios. Sí, Ya. sí, 20. Gracias. Muy amable. Ya. ¿Votación? Sí. Antes que... Solamente una consulta. ¿Qué significa Fundación Daya? Daya significa una palabra sánscrita que significa amor compasivo. Eso es. Ya. Dicho todo lo anterior, en votación, por favor. En votación, señores concejales, autorización al señor alcalde para firmar convenio para la implementación de un programa de uso compasivo de aceite cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico, entre la Fundación Daya y el municipio. Que no están. Aprobado por... Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría presente en sala, unanimidad presente en sala. Unanimidad de los presentes. Si no se convencía, yo creo que lo seguro. Agradecerle a la señora concejala, agradecerle al señor alcalde, yo creo que
de verdad entre todos somos capaces de construir una sociedad que sea más amable, más generosa, más solidaria, que seamos capaces de ponerle los zapatos de quien está sufriendo y tomar estas acciones que a lo mejor son innovadoras, que a lo mejor se salen un poco, ¿cierto?, de los esquemas, pero hay que innovar cuando lo que nos proponemos es ir en ayuda de aquel que está sufriendo. Así que me voy muy agradecida, muy contenta y creo que vamos a poder hacer un tremendo trabajo acá en Talcahuano, además con el Hospital Las Higueras, ¿cierto?, colaborando también en esto. Nos parece que Talcahuano va a ser un polo fundamental en el desarrollo y la implementación de este proyecto que es para beneficio nacional. Así que muchas gracias. Muy bien. Porque hacíamos hacer un país completo. Yo creo que hay que hacer las fuerzas, mejorar Hernán Pino sigue el toma. Está para el partido.